supuesto, nuestra invitada en el día de hoy es la doctora Cristina Balinotti, psicóloga, conferencista. Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, vamos a hablar sobre la envidia y el impacto que hace en nuestra familia, en la sociedad y en nosotros mismos. Y cada uno aporta lo que pueda aportar. Ahí le dejo para que nos empiece a guiar, doctora. Sí, Buenos días otra vez. Buenos días, gracias. Si la envidia es, en realidad, porque ¿qué es la envidia? ¿No? ¿De dónde surge? Es una emoción moral. Es decir, no es una emoción básica como la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la sorpresa, que son emociones individuales. Se muere alguien que quiero, estoy triste. Logro algo que deseaba, me pongo contento. No, la emoción moral está siempre en relación con las exigencias, con el deseo y con los resultados que nos exige la sociedad. Es decir, que cuando quebrantamos esa costumbre, porque recordemos que moral viene del latín mos y significa costumbre, la costumbre que todos hemos acordado para vivir en una civilización, entre las que está el éxito, entre que está la competencia, que está superarnos a nosotros mismos. Cuando quebrantamos esa ley y entonces no somos todo lo exitosos que la sociedad, por ejemplo en esta sociedad de consumo, en el mundo, cada sociedad tiene su estándar, entonces podemos llegar a sentir envidia. Y la envidia, en realidad, significa para la persona que la siente un padecimiento y un sufrimiento muy, muy grande. Significa desde el latín invideo, quiero ver dentro de ti para dañarte, no es para admirarte, porque se dice que existe una envidia positiva, pero en realidad lo que se llama envidia positiva o buena es la admiración. Yo puedo admirar a alguien para poder superarme y llegar a ser como esa persona. Dos cosas diferentes, admiración y envidia. Exacto, Opuestas. son dos cosas opuestas, pero bueno, la envidia también, para entenderla mejor, es desde el cristianismo un pecado capital, como los 7 pecados capitales. No porque en sí misma sea capital, sino por todas las otras conductas negativas que puede desarrollar. Por ejemplo, la persona que envidia puede desarrollar lo que se llama el Schadenfreude, o Schadenfreude en alemán, que significa y está formada por 2 palabras, daño y alegría. Vale decir, yo me alegro cuando el otro le va mal, o hago algo para que el otro le vaya mal. Y también nos lleva al mobbing laboral, ¿no? a tratar mal a aquellos que envidiamos. Nos lleva también al síndrome de Procusto. ¿Qué es el síndrome de Procusto? Bueno, Procusto era un personaje mitológico que tenía una posada en un monte en el Ática, en Grecia obviamente, y entonces invitaba a la gente a que pasara allí la noche. Tenía una cama pequeña y una cama muy grande. Por supuesto, Procusto, con lo que voy a contar, era un sádico, y era un sádico como un serial killer de hoy en día, podemos decir, porque cuando se acostaban en la cama pequeña y no entraban, le cortaba los pies, los torturaba, a muchos le cortaba la cabeza. Sí, este es el mito griego. Y entonces el síndrome de Procusto en la sociedad nos llega cuando decimos le cortaron los pies, o le van a cortar la cabeza, ¿verdad? Es decir, es la conducta del codazo, a ver si yo lo saco porque lo envidio, porque yo quiero estar en su lugar. ¿Cuáles son las causas? Digo, yo no creo que sea malo, bueno, sino porque le traía el recuerdo de esa mujer que amaba caminando por esas calles. Pero eso es una canción, pero yo no estoy hablando no creo que la envidia tenga nada positivo. Hay que poner 2 puntos para poder ayudar a las personas, y este es uno de ellos. Y tú sabes que entre los griegos, es interesante, los griegos le llamaban ya, en la época más antigua, mal de ojo. Los griegos le llamaban mal de ojo. Y le colocaban barro en la frente de los hijos para ahuyentar ese mal de ojo, esa envidia, ¿verdad?, que sentían. Realmente esto es lo que nos llega a nuestros días, y hablamos de estas cosas con absoluta naturaleza. Hay mujeres que tienen los dijes de las manitos negras, que usan las mujeres, bueno, justamente para ahuyentar la envidia. Claro. Los malos ojos. Entonces, pero ¿esto dónde nace? Nace muy atrás en el tiempo, en la prehistoria. Porque nace con la competencia por los recursos limitados, que se fue repitiendo a lo largo de la historia también, épocas con recursos limitados.
Entonces los recursos limitados a competencia fue siempre, desde el comienzo del hombre, en 3 puntos. Obtener la tierra, ser dueño de la vivienda, obtener alimentos y además una jerarquía social determinada. Esos son los 3 pilares de la competencia, que nació muy atrás en el tiempo. Y eso se llama una competencia intraespecífica, que es en la misma especie. Todos competimos y esa competencia lleva a individuos predispuestos, a individuos con personalidades sádicas, de pronto a desarrollar una envidia maléfica, porque hay varios tipos de envidia. Está la maléfica, es decir, en donde yo quiero que él no tenga eso que desea. Que le haga daño. No me importa que yo no lo obtenga, pero que realmente él no lo tenga más. La envidia mimética de esta sociedad, en donde los medios de comunicación nos llevan a comprar cosas constantemente. Entonces yo deseo y envidio lo que tienen los otros y yo lo quiero tener, ¿no? Esto es importante. Y luego tenemos también, desde el punto de vista del psicoanálisis y de la psicología dinámica en general, que hay también una impulsión, un impulso de las personas tanático, vale decir, no solamente, es decir, está el impulso de vida y el impulso de muerte, ¿no? Es un impulso destructivo que todos tenemos y que en ciertas condiciones sociales, psicológicas, se tienen que dar muchas cosas, se puede desarrollar de manera patológica. Y tiene también una concomitancia en el cerebro, porque cuando nosotros envidiamos, existe una región del cerebro que se activa, y que realmente, es decir, quiere decir que existe una correlación entre este sentimiento y la localización cerebral, y también cuando siento alegría por el mal ajeno, se activa el circuito de recompensa, placer, es decir, me da placer todo esto. Vale decir que es una miríada de cosas que concurren para definir y para que exista esta envidia en el mundo. ¿Cuál es el perfil del envidioso? Generalmente son personas completamente desdichadas, son personas frustradas, con complejo de inferioridad, personas que probablemente muy atrás en el tiempo nació este sentimiento de no tener cosas, de no ser validado en la sociedad. Porque ¿dónde nace Adler, que fue el que estudió la envidia en relación con la familia? Alfred Adler, médico austriaco y psicoanalista, nos dice que justamente en la familia, en la relación con los hermanos, en la relación con los padres, nace este sentimiento de envidia, es decir, de inadecuación. Generalmente, y por eso, en nuestros hijos tenemos que evitar alentarles la competencia y la comparación. Es muy importante. El resentimiento, hay familias enteras resentidas. Doctora, hay una cantidad de preguntas que yo creo que son válidas para poder entender, y yo me imagino que los doctores la tengan, porque quizás tal vez la envidia la pueden usar muchas personas como una motivación para lograr algo que quizás tal vez no se atreve si no tiene nada que lo motive, y quizás utiliza eso como otro, no sé si eso pudiera analizarse de ese punto de vista. Porque todo el mundo quizás pueda tener una interpretación de la envidia un poco diferente en cuanto a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y no todas son negativas, me imagino que a lo mejor bueno, algunas no. Existe el filósofo Fernando Savater, español, le atribuye a la envidia un papel importante social porque favorece la democracia y favorece la igualdad entre todos. Porque técnicamente la envidia es una aversión por la desigualdad. Entonces, ahora, esta postura de Savater realmente no es bien recibida por la sociedad. ¿Por qué? Porque si vamos a definir la envidia técnicamente en profundidad, estamos hablando de un sentimiento muy negativo, de un sentimiento violento, si se quiere, hacia el otro, y que puede derivar en muchos casos, la persona envidiosa patológicamente, crónicamente, puede llegar al hecho de matar o de robar para obtener lo que la otra persona tiene. Bueno, no, eso puede ser admiración. Entonces voy al gimnasio, hago una dieta y trato de estar lo mejor que yo puedo estar para mi cuerpo, para mi complexión física. Es decir,
Ahora, la envidia, ella, cuando yo miro a esta persona y le digo, claro, no comió nada por un mes y por eso está así flaca, ahora vas a ver, es anémica, le empezamos a decir desde el prejuicio. Es decir, eso ya denota una envidia. Empieza a criticar a la otra persona y a buscar las cosas negativas en la otra persona. En lugar de decir, qué bien que está ahí, yo la admiro. Ya. Yo voy a tratar de estar lo mejor que puedo en relación con ella. Entonces hay una gran diferencia. Pero déjame decirte que la envidia ya la trataba Santo Tomás y ya hablaba de que era en efecto algo muy dañino. Y fíjate lo que decía, te traje una frase de Arthur Schopenhauer. Decía, la envidia de los hombres muestra cuán desdichados se sienten y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás muestra cómo se aburren, es decir, no tienen vida, viven envidiando, viven con la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda en lugar de mirar hacia adelante y construir su propio destino. Ya. ¿Sabes el tiempo que se pierde cuando tú empiezas? Y cuando usted dice hombre, ¿es hombre o mujer? Bueno, el hombre no, como el porque género vivimos humano. en una ¿no? sociedad hoy en día donde hay diferencias. No, la humanidad. Bueno, hombres y mujeres pierden muchísimo tiempo justamente en eso que podrían construir para sí mismos. Yo no creo que hay que competir con los demás, sino con uno mismo, y llegar a la excelencia que viene del indoeuropeo cima, que es la excelencia, entonces escalarme hasta llegar a la cima de mis posibilidades máximas. Entonces yo pongo toda esa energía, en lugar de ponerla en los demás y en mirar y en criticar. Soy desdichada, como dice Schopenhauer en ese caso, y estoy aburrida, porque no hago nada con mi vida. Exacto. Bueno, en principio, como yo estoy en el ámbito de la familia, con los hijos en la familia es muy importante no competir, no favorecer la competencia entre hermanos, no favorecer la competencia con hermanos o con amigos. La madre que le dice al hijo, ¿por qué no estudias? Tu hermano es mejor, mira qué notas tiene. Ya de por sí existe un celo natural en los hermanos respecto de los padres, porque están compitiendo por el amor de los padres. No debemos ahondar todo eso. No debemos nosotros mostrarnos resentidos con aquellas cosas que tienen los demás. Y saber, por otro lado, y enseñarle a nuestros hijos que esto existe y está en la condición humana. Los chicos, los vemos que está en la condición humana en las escuelas. ¿Cuántos chicos se alegran cuando al compañero que es el número 10 le va mal? Es decir, vemos que esto existe, pero como todo lo que existe en el ser humano, tiene que ser moldeado y tiene que ser, digamos, educado por la familia, en los padres, para poder vivir en sociedad, sobre todo en una sociedad que nos demanda mucho. Por lo tanto, la educación primera es en el hogar y nosotros no mostrar ninguna conducta competitiva. A ver, la competencia es buena, ¿verdad? En las sociedades desarrolladas es bueno la competencia. Pero ya la competencia, ¿qué hace? Que yo me supere cada vez más. Respecto de los demás, yo voy superándome a mí mismo. Pero la envidia es destructiva, es una pasión. Pasión viene de patos, que da origen a patología. Una persona apasionada es una persona enferma. Y fíjate que una persona apasionada es una persona enferma. ¿Por qué? Porque está en un extremo, porque no está pensando seriamente, porque no está reflexionando sobre su vida. Se deja llevar por esa pasión, se deja llevar por la ira, porque en definitiva las pasiones son los pecados capitales del cristianismo. Y entonces se deja llevar por el enojo, no sabe autocontrolarse. Y acá es otra cosa importante, desarrollar la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad de templanza, la capacidad de controlarme cuando estoy por estallar, cuando estoy por decir algo que no debo decir. Entonces, esto nos va a ayudar a reflexionar. Es decir, es toda una experiencia. Vivir es un proceso educativo. Es decir, tenemos que autoeducarnos y educar a las personas a nuestro alrededor. Sobre todo en sociedades como las que hoy vivimos. Por ejemplo, la envidia en los países en desarrollo, subdesarrollados, se ve mucho entre los ricos y los pobres. Los ricos muchas veces desarrollan esto porque no pueden alcanzar esa bonanza de las personas con dinero. Se ve también menos, aunque parezca mentira, pero se ve menos en sociedades súper desarrolladas como Estados Unidos, donde todos tenemos una posibilidad.
Es decir, acá no tenemos ninguna excusa, porque otra característica del envidioso es poner excusas. Bueno, él tiene todo y yo ¿qué tengo? No tengo nada. Él tiene dinero, la familia, y yo estoy solo y no tengo nada, o estoy sola y no tengo nada. Es decir, me pongo excusas para no mirarme a mí misma y reconocer que es muy difícil. No has hecho nada con tu vida. Ese es el resultado que tienes. No tienes nada, porque no has luchado por nada. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñar a los hijos, a luchar por las cosas. Bueno, y aparte que el estrés también, porque porque lo interesante de esto es que el único que se daña es el envidioso, porque el otro a veces ni se entera que está siendo envidiado. Entonces, eso es lo que hablaba el doctor Llamo. Evidentemente, la persona envidiosa es una persona que está siempre estresada. El eje del estrés, hipotálamo, hipófisis, adrenal, está siempre ahí liberando cortisol. Y sabemos que el cortisol no puede estar elevado constantemente. Bueno, lleva a la inflamación de los órganos, la inflamación de los órganos lleva a enfermedades. Y entonces, evidentemente, el único que debe realmente reflexionar sobre esa emoción es el envidioso. Ahora, ¿por qué esto es una emoción? Porque empieza como una emoción, porque la diferencia entre emoción y sentimiento es que las emociones son momentáneas, y el sentimiento es algo prolongado en el tiempo. Entonces, quiere decir que yo siento este impulso de la envidia y este es el momento más patológico, ¿verdad? Y entonces luego puedo pasarlo a un sentimiento. Muchos hablan de la envidia como un sentimiento. ¿Por qué? Porque se va prolongando en el tiempo y no hay manera que yo me saque esta angustia de envidiar tanto a los demás. En realidad empieza como emoción, es una emoción moral. Emoción básica no, porque las emociones básicas, como te contaba al principio, son de sorpresa, de miedo, de tristeza, ¿verdad?, de enojo. Son cosas puntuales, mientras que el sentimiento es algo que se va prolongando. La emoción moral ya tiene que ver, está en relación con el medio ambiente constantemente. Las emociones, ¿por qué? Porque moral viene del latín mos, como también te decía, que significa justamente costumbre, las costumbres que todos acordamos para vivir en sociedad, los estándares que tenemos. Que esto nos lleva también, esos estándares, a la ética. ¿Qué es la ética? Porque acá viene la distinción entre moral y ética. La ética viene del indoeuropeo ethos, que en un comienzo, hace mucho tiempo atrás, era la morada, el territorio geográfico de los animales, y pasó a ser luego la morada interior del hombre a lo largo de los siglos. Vale decir, esa voz que me habla cuando apoyo la cabeza en la almohada y me dice lo que hice bien o lo que hice mal. Pues el envidioso, la ética del envidioso, si podemos llevarlo así, es una ética que está teñida de subjetividad, porque pone la cabeza en la almohada y sigue pensando, qué mal que me va a mí, ¿por qué? Por la culpa de los demás, mira todo lo que tienen. Yo disiento contigo. No es, digamos, ellos luchan y luchan y luchan, ¿verdad? Pero a veces luchar no es suficiente. Uno tiene que ser consciente de las limitaciones, porque todos tenemos limitaciones, y de las cualidades con las cuales nacimos. Si yo lucho para ser, no sé, una actriz de Hollywood y no nací para eso, voy a sentirme frustrada. Bueno, eso es otro mismo, acá sí ya. Lo que pasa es que no queremos, tú pones el ejemplo, lo ideal no, yo no quiero ser como Cristina o como los doctores, yo quiero ser como yo misma y llegar a ese nivel que llegó Cristina, claro, o que llegó Luis. Pero no quiero imitarla, no quiero ser una burda copia de otra persona. Ahí es donde empezamos a fracasar. Parecerse está perdido. El tema es buscarse uno mismo, saber quién es uno. Ahora, si yo admiro a alguien y sigo metódicamente los pasos que esa persona siguió, pues yo no tengo entonces creatividad personal. ¿Dónde está mi fuente? Donde yo creo. Einstein decía, no me molesta que me copien, me molesta que no sean creativos, que no creen cosas nuevas para su propia vida. Pero lo que vemos acá es algo que realmente raya en la envidia y no es admiración, cuando la persona está copiando exactamente todo lo que tú haces. ¿Por qué? Porque entonces de alguna manera ahí hay un sentimiento de envidia. En cambio, cuando esa persona te mire, dice, me encanta Luis, que bien conduce, y este hombre o esta mujer desarrolla su propio estilo para conducir un programa, desarrolla su propia nomenclatura, todo lo que está en torno a lo que él hace, ahí eso es admiración. Yo con mi sello personal de pronto estoy avanzando en base a alguien que admiré.
o que admiro, que lo tengo allá, que es alguien que yo no me permito insultarlo, que no me permito denostarlo y decir, bueno, seguramente llegó ahí como Doctora, indicaba gracias, Gama. porque ahora me siento... Voy a ser un cantante. Doctor, ¿qué pasa? Si usted insiste en ser un cantante, aunque sabe que solamente canta en la ducha, bastante mal, entonces, si yo, bueno, para darle un poco de enfermedad al comentario, no sé cómo canta en realidad. Vamos a acabar eso. Vamos a aclarar enseguida, por vamos favor. a aclarar rápidamente. Sí, muy rápido. Bueno, Ay, Dios mío. entonces, y usted continúa su carrera y quiere ser cantante, se va a sentir desdichado, frustrado, como decía Schopenhauer. Exacto. Se va a sentir aburrido porque no tiene ningún logro, porque nadie lo reconoce. Y entonces insiste y ahí aparece la envidia. ¿Por qué los demás? Y bueno, porque los demás a lo mejor respondieron a las destrezas, ¿verdad? Se esforzaron en desarrollarlas. Porque nacemos con tendencias e inclinaciones, Luis, es inevitable. Bueno, Claro. Bueno, toda psicología social empezó siendo siempre psicología, toda psicología individual es psicología social, es decir, que la primera psicología es la del grupo. Por supuesto que existen países que pueden ser más envidiosos o colectivos sociales más envidiosos, ¿verdad? Pero está favorecido también por la coyuntura, es decir, que es la coyuntura, es el momento histórico que se vive, histórico, político, económico, que vive un país. No, y la sociedad Bueno, igual. pero eso está en Esa el es origen. parte de la competencia. Pero está Eso en es el parte origen del hombre, porque Claro. el hombre se formó al principio de la historia, se formó en clanes, en Exactamente, tribus. exactamente. Que cada uno tenía un símbolo, Exacto. que cada uno tenía el símbolo de un Exactamente, una animal identificación, determinado, claro, una claro. identificación, Claro, entonces claro, iba a claro. competir con los otros. Exactamente. Está en el origen del hombre. El tema no es negarlo, el tema es controlarlo. Exactamente. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con ustedes. ¿Cierto? Claro, pero lo primero que debemos hacer en ese camino, que es interesante lo que el señor doctor llamó, es justamente los padres ponernos de acuerdo, porque una de las envidias que existen en esta sociedad, en varias sociedades, en todo el mundo, es la envidia de sexo, la envidia entre varones y mujeres. Es decir, hay una competencia que a veces es insana entre los logros de la esposa y los logros del esposo. Cuando los hijos advierten eso, están incorporando la idea de que envidiar uno al otro y competir de una manera malsana está bien. Entonces, por lo tanto, lo van a hacer. Y yo lo digo porque esto es real. Muchas veces se habla que entre las parejas, yo lo he escuchado, decirse, tú ganas más que yo o yo, no me hables así, porque yo gano más que tú. Es decir, hay como una competencia entre los sexos, que eso es lo que tenemos cuando somos padres, tenemos que limar un poco. Claro que sí. Y no expresarlo tan abiertamente con los hijos. Y hablarlo, porque no es bueno que exista esa competencia entre varones y no, pero por eso somos algo integral, bueno, holístico. esa autoestima pero hoy en día- en los hijos, ni nosotros como padres entender esos límites también de los hijos. Claro. Un rápido ejemplo, yo puedo en una ocasión, un examen que tuvo mi hija, por ejemplo, Sí. que no cogió una A, decirle, oye, tenías que haber cogido una A. O en otro examen que cogió una C, decirle, oye, fantástico, porque sé que trataste lo Claro, mejor exactamente. de tu habilidad y ahí Exactamente. llegaste, fantástico. Yo So, creo- hay diferentes niveles Claro. de uno también entender cómo ser realista, pero darle esa autoestima a nuestros Hay hijos. hay una manera muy interesante, muy bueno. y es que justamente cuando el niño viene con una A, y lo primero que dice, ay, me saqué una A, mis amiguitos se sacaron C, o mi amiguito se sacó un C, y está compitiendo. Decirle, qué suerte, qué bien, el premio por tu esfuerzo. exacto. Pero, ojo, los demás también se esforzaron en la medida de sus posibilidades. Bueno, no alcanzaron una nota, pero, bueno. Sí, porque no, entonces... ni preocupé. Te voy a ir encima. Pero yo Y te voy a- insisto en esto de, por lo que llamaba Adler, desarrollar en los chicos el sentimiento comunitario. Es decir, yo reconozco, mi hijo es exitoso, se saca muy buenas notas, pero vamos a reconocer o enseñarle a él a que reconozca a los compañeros, que a lo mejor están pasando por momentos difíciles en la casa y no pueden estudiar, que tienen problemitas y que a lo mejor no tienen la inclinación al estudio que tiene él. Claro, Entonces, menos todo esto habilidades. ponerlo menos habilidad en el discurso para crear este sentimiento comunitario, que es lo que puede neutralizar los sentimientos o las pasiones o este pecado capital que es la envidia. Pero de gran... Fernández, ¿no? Pues igual, bandeja. Tengo envidia de tus cosas,
tus cosas. Felicito. Bueno, y con eso me despido de ustedes. Envidio los pueblos, yo envidio mi Luyanó, mi Habana, todo eso de verdad que yo quisiera estar allí y me imagino que todos los que dejamos el terruño eso lo queremos tener. Los veo mañana.